Y saludamos a esta hora al diputado de la democracia cristiana, Eric Aedo. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Hola Patricio, muy buenos días, ¿cómo estás tú? Bien por acá, por Concepción. Qué bueno, espero que esté bien. ¿Cómo van los últimos días de campaña? Mira, intenso, bien, bueno, yo creo que ya uno ha hecho todo lo que está a su alcance, no solo en el tema de campañas, por lo menos en lo personal, sino que también el trabajo de estos 3 años y medio como diputado, así que yo espero que eso dé sus frutos el día domingo y bueno, también preparándonos para la presidencial, que también espero, ¿no es cierto?, que dé sus buenos frutos y que estemos ahí junto a Janet Jara en la segunda vuelta, que creo que es lo que va a suceder. Pero Sí, ahí animado, la verdad, con harta fuerza y un bonito acto en la noche en Maipú con mucha gente, así que creo que eso también es un tremendo aliento. sí, ahí, diputado, déjeme hacerle un comentario y usted lo desarrolla. Si yo viniera aterrizando en un platillo volador y no supiera quién es quién y de dónde viene, pensaría que Janet Jara es una candidata de oposición. Digo, a la luz de sus últimos dichos. ¿Cómo interpreta usted este desmarque que es evidente, ¿no? Salvo que usted diga que yo estoy viendo algo que no es? No, si viniese yo en un platillo volador y viese lo mismo, diría que evidentemente hay un desmarque que me parece, para serte franco, Patricio, del todo natural. Creo que lo que Janet Jara quiere decirle al país es que su gobierno es un nuevo gobierno, va a ser un nuevo gobierno, que obviamente va a seguir la tradición de lo que han sido los gobiernos democráticos los últimos años, en donde los temas de justicia social obviamente van a seguir a la base, pero también los temas hoy día que son emergentes y que para la gente le hacen todo el sentido, Patricio, que es el tema de seguridad, sin duda. Tú con quien hables, de izquierda, de derecha, de centro, independiente, ese es un tema que a las personas les hace todo el sentido y por tanto de ese tema hay que hacerse cargo, y el mundo de la centroizquierda y la izquierda tiene que hacerse cargo de los temas de seguridad y hacerse cargo asumiendo también otras realidades, Patricio, que puede que alguien no comparta, pero que es bueno expresarlas. Yo creo que durante muchos años en el mundo de la centroizquierda se entendió que el tema de la comisión de delitos, de la delincuencia, a veces estaba muy asociada a un formato, ¿no es cierto?, a un sistema social, pero hoy día eso ha cambiado. Hoy día no toda la gente que está metida en el crimen organizado o que comete actos violentos o de delincuencia son personas que han sido excluidas del sistema social. Hay que asumir que hay personas que tomaron la decisión de hacer del crimen organizado o del acto delincuencial una forma de vida, y eso hay que asumirlo así, esa es una realidad que está presente. Y en ese sentido me parece que Janet Jara se hace cargo de esa realidad y obviamente también toma distancias del gobierno en cuestiones que a mí me parecen bien fundamentales también, Patricio, que yo aquí no quiero eludir. Ella ha sido muy drástica estos días, por ejemplo, en relación al caso Monsalve, y lo dice no solo tomando distancia, sino porque cuando a ella le tocó vivir una situación semejante, digamos, de ciertos acosos, abusos, ella tomó la decisión que fue muy criticada incluso al interior del propio gobierno, incluso ante la opinión pública, cuando sacó de su cargo a un subsecretario del Trabajo, que después fue sometido a investigación. Y obviamente que esa actitud que ella tiene respecto de lo que el gobierno hizo en su minuto con Monsalve, acusado ni más ni menos que de violación, y que obviamente está eso en un proceso investigativo judicial, pero el gobierno se tomó sus buenas horas, 48 horas al menos, en tomar una decisión. Entonces esos contrastes tiene que hacerlo, sea en seguridad, sea en cómo se responde frente a los abusos, y sea también en el tema económico. O sea, aquí no nos escondamos las cosas. Yo no soy parte del gobierno, no soy del partido oficialista, pero creo que hemos apoyado a este gobierno en todo lo que ha estado a nuestro alcance, que nos parece positivo. Y por ejemplo en el tema económico, Patricio, el año 2022, el año 2023, los temas de desarrollo económico no eran eje para este gobierno. Sí lo ha sido el año pasado y este año, sin duda. Sí, Y diputado, eso también Janet Jara sí. se hace cargo de aquello, ¿sí? Sí, cuando nosotros, o sea, perdón, cuando la democracia cristiana anunció su apoyo a Janet Jara, ¿no?
Y cuando usted anunció su apoyo a Janet Jara antes que la democracia cristiana, ¿no? Así es. Sí, yo lo entrevistamos y yo le pregunté, pero creo que esa pregunta cobra nueva vigencia y la respuesta sería necesariamente distinta a la luz de que tenemos más información respecto al programa de la candidata y todo lo demás. Bueno, ¿Mm? volviendo a esa pregunta inicial, si usted pudiera contestarnos en 1 o 2 minutos, ¿por qué el 2022 apoyó a Boric y por qué ahora Janet Jara? ¿Cuál sería en su consideración? Perdón, ¿por qué el 2022 no apoyó a Boric y ahora sí a Janet Jara? ¿Cuáles serían los 2 o 3 puntos que diferencian sustancialmente una postulación de la otra? Perfecto. No, mira, una respuesta. Yo en la primera vuelta, si ese es el sentido de la pregunta, no voté por Boric, porque en la primera vuelta voté por Yana Proboste, que era nuestra candidata presidencial. Pero más allá de lo formal, en la segunda diputado. vuelta, no, pero más allá de lo formal, es que es importante, porque para darte la respuesta ahora igual, porque por eso lo quiero decir. Y en la segunda vuelta yo voté por Gabriel Boric. De hecho, ayudé en la campaña de segunda vuelta de Gabriel Boric, siendo ya diputado electo. Y lo hice por una razón que para mí era fundamental. Entre la extrema derecha y Boric, con un padre de C y una mamá chantatiana, tenía la esperanza que alguien que viene de una raíz de formación demócrata cristiana y católica podía hacer un aporte al país, pero no iba a votar nunca por alguien de la extrema derecha como Casa, además de una formación incluso religiosa muy dogmática que yo no comparto. Y esa disyuntiva está presente hoy día, está presente. O sea, yo no voy a votar por la extrema derecha, que cree que todo lo resuelve a balazos, con el uso de la fuerza, que no se da cuenta esa extrema derecha que hoy día sus cantos de sirena, que pueden tener acogida en un sector de la población, pero en otro sector de la población, y por eso quiero dar el dato, 42% del padrón electoral que hoy día vota nació después del año 89, es decir, casi la mitad de los votantes son personas jóvenes. Y esas personas jóvenes les interesa la seguridad, les interesa el desarrollo económico, les interesa la paz social, pero también les interesan las libertades personales. Y yo siento que la extrema derecha, las libertades personales, no las va a respetar. Y en ese sentido no tengo ningún problema en apoyar a una mujer con la que he trabajado muy cercanamente, con la que sacamos adelante la reforma previsional, que demostró en los hechos que no es una mujer dogmática o enamorada de sus ideas, sino que está abierta a miradas distintas y a construir bien común. Por tanto, para mí la definición de apoyar a Janet Jara, digamos, caía de madura y no tenía ni una posibilidad, yo por lo menos en lo personal, de apoyar a alguien de la derecha y menos de la extrema derecha. Y por eso ante los cantos de sirena de Matei y todas estas cosas, ¿no es cierto?, la verdad es que no sucumbimos. Y vi esta pelea, como la estoy diciendo aquí, Patricio, muy abiertamente. De la misma forma lo hice al interior de la democracia cristiana, planteé mis puntos de vista, los defendí no desde la porfía, sino que desde una convicción política, y yo creo que hice lo correcto. Y eso, bueno, tuvo el apoyo de más del 60% de la Junta Nacional al interior de la DC, así que para mí no hubo contradicción. Obviamente lo hice desde el inicio con Janet Jara y no con Boric, por la razón que expliqué. Sí. Pero además también, Pati, con esto termino, dame los últimos 15 segundos nomás en esto, porque yo creo que la DC tiene que aprender a hablar más claro. No puede seguir la democracia cristiana como un partido que siempre se mueve en la ambigüedad, en el veremos, depende. No, creo que la democracia cristiana tiene que aprender de los adversarios políticos que tiene al frente, que cuando se habla claro, la gente puede estar de acuerdo o en desacuerdo contigo, pero sabe lo que piensas y eso la gente al final hoy día lo valora. Estamos conversando con el diputado Eric Aedo. Diputado, en la medida que las encuestas dicen, nosotros obviamente no lo afirmamos, lo dirá el pueblo, pero que hay una posibilidad cierta de que Evelyn Matei no pase a segunda vuelta, ha surgido la pregunta legítima, ¿no?, desde el periodismo hacia los exconcertacionistas, en buena parte de ellos exdemócratas cristianos, además, sí, respecto a qué harían en un escenario sin Evelyn Matei, ¿no? Bueno, hemos tenido de todo, cito rápido. Ignacio Walker dice que enfrentado a una disyuntiva con caso Kaiser, él apoyaría a Janet Jara. Matías Walker dice que va a votar nulo, pero sí dice que no votaría por Kast ni Kaiser. Entrevistamos ayer a Carlos Maldonado
y decía que el compromiso por Matei no era vinculante para segunda vuelta, pero insistía mucho en que era una elección que sería una elección entonces entre dos extremos, y que cuando el Partido Comunista ha encabezado gobierno en el mundo, ha tenido una deriva autoritaria. Bueno, le pongo esos tres argumentos a su disposición para que los pueda analizar, porque son dirigentes que provienen del mundo al que usted pertenece o con los que usted ha recorrido camino en parte importante de su trayectoria. O sea, me parece que el que habla con mayor franqueza y transparencia es Ignacio Walker, Nacho Walker, porque esa pregunta que surge hoy día es una pregunta que yo me hice hace varios meses atrás, y te lo digo con toda franqueza, y esto se lo puedo preguntar a Víctor Maldonado, a dirigentes de la democracia cristiana, al propio Buenchumilla, a Alejandra Krauss. O sea, esa pregunta que tú haces ahora, yo me la planteé hace muchos meses atrás, porque también tenía la sospecha que la candidatura de Evelyn Matei se iba a derrumbar, y me lo dijo incluso gente de derecha. Yo escuché este argumento de Pablo Longueira en marzo de este año, que la candidatura de Matei se iba a derrumbar, porque no tenía la consistencia para aguantar una candidatura presidencial. Así de claro. Así que desde marzo esta pregunta por lo menos yo me la había planteado. Uh-huh. Entonces me la hice con mucha antelación, y creo, y por eso también lo transmití en muchas entrevistas, o en varias entrevistas, para no decir muchas, en varias, de que en realidad las disyuntivas que tenían que responder estos ex concertacionistas, ex nueva mayoría, ex PC, ex socialistas, ex PPD, es lo que se te ocurra del mundo de la centroizquierda, porque hay de todo, es que iban a hacer en la segunda vuelta, si iban a optar entre Janet Jara, que continúa en una alianza con el mundo de la centroizquierda de la que ellos eran parte, o iban a votar por la extrema derecha. Si esa era la pregunta real, el resto era pura chimuchina, era irse por al lado, era andar con ambigüedades. Y yo espero que ese mundo de la centroizquierda, si se dice tan fiel a sus principios, tiene que votar entonces, o debiese votar por Janet Jara y por el conglomerado de la centroizquierda que acompaña y que encabeza Janet Jara. O sea, a mí me costaría entender que incluso libre pensadores, como algunos de los que tú nombraste, gente con formación profunda de raíz católica y cristiana, terminen votando por la extrema derecha. A mí me causaría una honda impresión. Y cuando escucho, porque a Nacho me parece fantástico lo que ha dicho, porque es muy honesto, pero el resto cuando se escuden que anularé, votaré en blanco, no sé, no lo veremos, esto será entre los extremos, simplemente están bajo el viejo dicho, perdona que lo diga así, Pato, de sacarle el poto a la jeringa, porque en el fondo tienen que tomar una decisión. Y si van a votar por la extrema derecha, también que lo digan, que sean honestos intelectualmente con la gente. A mí me parece que esa es la decisión que hay que tomar. O sea, diputado, ¿usted consideraría que sí, o sea, en términos del ejercicio ciudadano, por cierto que es legítimo votar nulo o blanco, ¿no? Pero usted diría que en términos... no de los dirigentes políticos. Pero usted diría que en términos políticos no es legítimo hacer ese señalamiento, ¿no? Que habría que pronunciarse. Es que pronunciarse, lo que pasa es que yo entiendo que un ciudadano de a pie pueda votar nulo o blanco, pero estamos hablando de dirigentes políticos, de gente que es senadora, de gente que fue parlamentario. O sea, ¿cuál es la duda que tienen? Si tienen esta duda frente a la extrema derecha, es que la duda la tuvieron siempre. Entonces, no, hay que hablar con honestidad. De la misma forma, yo le exijo a otros lo mismo que a ellos me han exigido a mí. Y por eso lo planteo, Patricio. Sí. A mí me han preguntado ellos qué piensa, pueden estar en desacuerdo conmigo, pero creo que ni uno de ellos puede decir que yo me he andado con ambigüedades o no he hablado claro. Y yo a ellos les exijo entonces lo mismo, la misma transparencia intelectual y política. Sí. Entonces este es el momento de que tengan esa transparencia intelectual y política y que no se vayan por la tangente. Diputado, para finalizar esta conversación, pedirle una actualización de lo que viene cursando desde hace varios días, que es el pronunciamiento finalmente de la Cámara de Diputados sobre la acusación constitucional contra el ministro Pardow. Sabemos que el Frente Amplio ha hecho gestiones al interior del oficialismo, sabemos que la DC no pertenece a ello, pero para efectos de, comillas, salvar al ministro, ¿no? O de que no sea la novena acusación constitucional la que fructifique. Bueno, ¿qué diría usted? Ya dio una opinión hace días atrás, pero bueno, los hechos evolucionan rápido en este tema, así que volvemos a preguntarle, ¿cómo pondera eso que se viene?
Yo creo hasta acá que esa acusación constitucional va a tener los votos para ser aprobada. Y va ¿El a suyo tener también? los votos, hasta acá sí, hasta Ya. acá no han sido capaces de responder una pregunta que es bien simple, Patricio, que es al sentido común, y yo creo que quienes van a escuchar mi respuesta les va a hacer sentido. El exministro Pardo tiene que contestar una cuestión que es muy simple. ¿Sabía o no sabía la situación de Transelec siendo ministro? Y si la sabía, ¿por qué la ocultó? No se lo dio a conocer a la opinión pública, ni siquiera al Parlamento. Eso que es súper simple de responder, hasta el día de hoy no tiene respuesta y se escudan en que son otros los que establecen las tarifas eléctricas, se van por las ramas. No, si aquí la pregunta es muy simple. ¿Sabía o no sabía la situación de Transelec, que nos había cobrado a todos los chilenos más de 100 millones de dólares hacía un año? Y si lo sabía, ¿por qué ocultó esa información? Eso hasta aquí no lo responden, y cuando tú eres una autoridad pública, como lo fue el exministro, y esta información que es relevante, porque he escuchado a algunos incluso decir, oye, pero ¿qué tanto? Si eran 200 millones de dólares entre los de la generadora y los de Transelec. Yo no sé en qué país viven algunos que 200 millones de dólares le parecen nada. A mí 200 millones de dólares me parece muchísimo. Y cuando tú ocultas siendo autoridad esa información y no la transparentas a la opinión pública, a los ciudadanos, a los clientes y al propio Parlamento, me parece que has incumplido gravemente tus deberes. Diputado Eric Aedo, le queremos agradecer por esta conversación y como siempre, que esté muy bien. Que esté muy bien, un abrazo, chao, chao, Pato. Ahí estaba el diputado de la democracia cristiana Eric Aedo dando su apreciación sobre el escenario político. Ya sabemos, fue uno de los primeros, si no el primer dirigente notorio de la democracia cristiana en cruzar el río y decir que apoyaba a Janet Jara. Esto de alguna manera contribuyó a precipitar el cuadro que con inmediata posterioridad hizo que el partido en su conjunto se pronunciara en favor de la candidata. Y por cierto también le preguntamos sobre lo que estaba ocurriendo con esta inminente votación de la acusación contra el ministro Diego Pardo, que lo decimos de antemano, tiene mucha más viabilidad que todas las que hemos visto en este periodo legislativo. No podemos señalar por de pronto cómo va a ocurrir, pero las condiciones son bien diferentes. Vamos a ir a una breve pausa y a continuación el panel de conversación con la conducción de Montserrat Rolano.